Tuvimos una pausa de 2 semanas de nuestra serie en Habacuc, de la queja a la alabanza. Hoy volvemos a nuestro precioso libro y al último capítulo. Y antes de retomar o hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, cantábamos una canción que decía, yo quiero verte, decía, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, ¿cierto? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es el resplandor de Dios? Ahí lo cantamos de una manera preciosa. Y desde niño, bueno, porque tuve la bondad de nacer en un hogar creyente, nacer en el Evangelio desde bebé, entonces estaba acostumbrado a escuchar sobre la gloria de Dios, la bondad de Dios, y para mí era algo muy bueno y positivo, y lo es, claro. Entonces siempre escuchaba eso, y siempre estaba del lado de acá, del lado con el Señor, y decía, wow, sí, la gloria de Dios. De hecho, la hija de Montaner tiene la gloria de Dios sublime y sagrada. Si me equivoqué, no hay problema. Pero dice algo así y habla sobre eso, la gloria de Dios. Y escuchamos muchas cosas sobre la gloria de Dios. Y es bonito, suena bonito. Pero a veces no nos ponemos del otro lado. ¿Y qué es la gloria de Dios para los que no tienen a Dios? O cuando escuchamos la ira de Dios, o con esta canción y el resplandor de su gloria y los rayos y todo eso. ¿Cómo nos suena? Hoy en Habacuc capítulo 3 vamos a ver un precioso salmo incrustado dentro de toda una profecía. Y sabemos que Habacuc fue escrito para profetizar lo que iba a ocurrir en el reino de Judá. Ya se había dividido Israel. Israel después de Salomón, primero estuvo David, Salomón, ¿cierto? Los más grandes, hablando de los más grandes, antes Saúl. Pero con el hijo de Salomón se dividió el reino. Así que quedó Reino del Norte, quedó con el mismo nombre, ¿cierto? Reino del Norte, Israel, con capital, bueno, fue cambiando de capitales, Samaria, etc. Y el Reino del Sur se llamó Judá, con la capital Jerusalén. Ahora, el primero en ser deportado fue el Reino del Norte, y fueron los que más se unieron a pueblos paganos. Por eso fueron los primeros en ser deportados. Pero el Reino del Sur se mantuvo más aferrado a la fe del Señor, pero no fue ajeno a prostituirse en pro de otros ídolos. Cuando hablo de prostituirse, que su corazón se fue con otros ídolos, que colocaron a Dios muy por debajo, lo tuvieron por menos. Entonces, en medio de eso, como la ley de Moisés había declarado, había dicho que si el pueblo se alejaba, lo dejaba, iban a recibir invasiones, las mujeres y los hombres iban a ser estériles, la tierra no iba a producir, y todas esas maldiciones vinieron como consecuencia de la desobediencia. Ahora, después de un gran esplendor, después de gran esplendor con Salomón, que fue la cúspide, Salomón mismo fue como que el inicio del gran fracaso, porque aunque él buscó a Dios al principio con todo el corazón, su corazón se desvió por todas sus mujeres. Salomón no tuvo una, ni dos, ni tres, ni cuatro, 1,700 princesas, 300 concubinas. Y dice el texto bíblico que con cada una de ellas su corazón se fue y adoraba a cada uno de esos ídolos. Y eso sí fue grave. Llegó el punto en que descendió tanto Israel que la maldad debía ser juzgada. Pero en medio de eso apareció Josías. Josías, ya antes del año 630, por ahí apareció Josías. Y fue un niño de 8 años. Paradójicamente, un niño logró el esplendor glorioso de dejar ídolos, de tumbar altares. Fue increíble, dejó todo eso por un niño, buscó a Dios. De hecho, dice la palabra que encontraron el libro sagrado y empezó a colocarlo como ley. Y eso fue extraordinario. Pero después que muere él, queda un hijo suyo que parecía que iba a ser bueno, pero es llevado
a la cárcel por el faraón egipcio, Necao, y coloca en su lugar a su hermano. ¿Y qué pasa? Aquí es el momento donde nos ubicamos con Habacuc. Ya viene la gran decadencia. Todo el país se ha ido en pos del mal. Los jueces fallan en favor del mejor postor. Y no estamos hablando de Colombia. Empieza todo a dañarse. El sistema religioso es corrupto. El templo se ha vuelto un lugar donde se adoran. No solo está Dios, Jehová, no. Ahora hay cualquier clase de dioses, estatuas de madera, etc. El lamento es porque en la calle antes los niños jugaban, no bolita, uñita ni nada de eso, no sé si eso existía por allá, pero dejan la felicidad y empiezan a mendigar. Es decir, el panorama en Israel se vuelve terrible. Imagínense el lugar más desierto que ha visto y los niños que de pronto se le ven los labios resecos y rotos. Así estaba el reino de Judá. Y en medio de esos aparece en la escena Habacuc, un hombre que le duele su pueblo. Como muchas veces leo a personas en Facebook que se rajan y dicen, me dueles Colombia. Y esos mismos que se duelen al ver casos de Odebrecht y todo, son los mismos que se cogen un lapicero si lo dejan mal parqueado, nunca devuelven libros a veces, no todos, pero a veces pasa eso. Entonces el Señor, Habacuc, lo primero que hace en el capítulo 1 es levantar una queja y le dice, Señor, ¿hasta cuándo y por qué sufrirá tu pueblo? ¿Es que acaso tú no ves? Así, de esa forma fuerte, Habacuc se levanta. Y a veces uno dice, uy, ese tipo es un hereje. No, es que a veces nos indignamos y desde el corazón hablamos con toda la sinceridad a Dios. Y uno debería ser tan sincero como Habacuc, ser capaces de decirle, Señor, estoy cansado, ya no aguanto, no entiendo lo que está pasando. Habacuc desnuda su corazón, pero él lo hace como una crítica a Dios. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Dónde estás tú? Tú no eres Dios. ¿Dónde estás? Y en medio de eso, esos son los versículos 1 al 4, Dios responde en el resto del capítulo 1, empieza a responder y le dice, ¿sabes qué? No sé si la versión colombiana sería, vamos a callarnos, cálmate. Y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una obra tan grande que todos van a quedar con la boca abierta, se van a sorprender. Ahora, cuando uno escucha eso, lo primero que dice, uy, Dios respondió por fin, de seguro, viene con su ejército, va a librar. Y cuando empieza la profecía a fluir, ¿cuál es el contenido? Vendrán los caldeos, los babilonios, a destruirlos a ustedes por su pecado. ¡Wow! Uno clamándole a Dios, Señor, salva, y sale con eso. Entonces viene la segunda queja de Habacuc, que va hasta el capítulo 2, versículo 1, y le dice, Señor, ¿cómo es posible que tú mandes a un pueblo peor que nosotros para juzgarnos? Es decir, ellos son peores, ni siquiera te temen y los vas a poner para que hagan justicia. Yo no sé si Habacuc en su corazón trata la seriedad, Señor, no sé. Pero aquí muestra cómo va a poner a otros peores para que nos corrijan. Es como que usted en su carrera o en algo que usted sabe y se cree el experto, le pongan a alguien que usted dice, ese tipo no tiene ni idea, ese hombre no sabe. Y se lo ponen para que lo enseñe usted. Eso es lo que estaba haciendo aquí Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Voy a usarlos. Y aquí, en medio de todo esto, empieza a describir por qué coloca a los caldeos. Y le dice, es que ustedes han pecado. Es que Habacuc, tú te estás fijando solo en lo que está pasando y ya, pero no estás mirando tu propio corazón, ni estás mirando cómo se comporta tu pueblo. Y ya yo estoy hasta aquí del pecado. Porque Dios sí se hastía del pecado.
Yo no sé, de pronto estamos en una época donde todo el mundo, uy, gracias, gracias, gracias. Vale, estamos en la gracia, sí, pero ojo, que muchos están en desgracia, porque piensan que están en la gracia y sus obras, por andar saltando su corazón de un pecado a otro, está mostrando que no está en ninguna gracia. En medio de eso, entonces, que aparece este capítulo. Vamos a leerlo desde el principio. Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 15. Solo vamos a leer la primera parte de este salmo que está aquí adentro, de esta oración. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá desde Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste tus caballos y tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar encubiertamente. ¡Qué belleza! Padre, háblanos a través de tu preciosa palabra. Señor, indícanos qué quieres para cada uno de nosotros que nos hemos reunido en este lugar. Señor, estamos abiertos para lo que quieres decir a nuestro corazón por esta preciosa palabra, por el profeta Habacuc, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este salmo es como un sándwich. No lo he leído completo, pero tiene una estructura. El primer versículo empieza, si usted lo mira, dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Empieza diciendo qué es, quién lo escribe y la manera en que se debe entonar. Pero el versículo 19, búsquelo, son las tapas. La parte B del versículo 19, ¿lo tiene ahí? La parte B dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Al jefe de los cantores. Es la parte final del 19, al jefe de los cantores. Y eso sí hace parte del texto inspirado por Dios. Entonces, las dos tapas son eso. Pero hay una gran división en este texto de Habacuc. Versículo 1 forma la primera tapa. La parte B del versículo 19, la segunda. Y la segunda tapa es
la manera los instrumentos con los que se deben ejecutar. Es decir, tanto al inicio como al final nos están colocando cómo se canta. Pero viene el primer pedazo. Y el primer pedazo del sándwich, normalmente, o las hamburguesas, tienen verduras y tienen carne. Bueno, la verdura de esta no es ni lechuga, ni un tomatico, ni cebolla. Es un ají bien picante y con rábano, pero del más fuerte, y no tiene ninguna de las verduras sencillas. Entonces los versículos de 2 al 14 van a mostrar a Dios cómo se presenta dando juicios a través de una combinación de eventos gloriosos que evocan el pasado y cómo eso va a afectar a los invasores, pero también va a tocar al pueblo. Entonces, ese es la verdura. La verdura es fuerte para ser digerida. Y la carne es tierna, no es de caballo ni de mulo, es una carne muy fina. Versículos 16 al 19a. Se va a presentar la nueva actitud del profeta en medio del juicio y con confianza absoluta en Él, porque Él es el Dios de su fortaleza, el que le viene a salvar, el que hace justicia, el que hace sus pies como de ciervas o como de venado que puede ir saltando por los montes. Hoy solo vamos a estudiar la primera etapa y las verduras difíciles. Así que vamos con eso. Entonces, estamos ante un himno. Y es un himno que no está en el libro de los Salmos. Es un himno que está dentro de un profeta. Y como las instrucciones dicen, debe ser cantado. Como lo dice el versículo 19. Es al jefe de los cantores. Y la intención es que se cantan. Ahora, me llama la atención que es un himno que habla de sufrimiento, que habla de dificultad, que habla de en medio de todo. Parece que hay juicios, pero al final aparece la luz de esperanza. El versículo dice una palabra rara, sigionot. ¿Qué es sigionot? Realmente nadie sabe. El que le diga, yo soy teólogo y esto es así, el man está bien tostado. Porque nadie sabe realmente qué es eso. Lo que se puede más o menos decir puede ser un tono en el cual se canta el salmo, o puede ser un ritmo, o puede ser un tipo de canto. Pero hoy en día no sabemos. Lo que sí podemos decir es que hay otro parecido. El Salmo 7 está en ese tono. Y lo que tiene en común es que es un salmo de en medio de la aflicción que trae esperanza, porque Dios viene a salvar. Entonces podemos decir que los salmos que tienen sigionot son salmos de esperanza en medio de la aflicción. Usted y yo que estamos en este lugar, Dios quiere traer esperanza. Dios es nuestra única esperanza, aunque sintamos que en Él, por su culpa, nos hemos metido en problemas, o por nuestra propia culpa estamos en problemas, aunque sintamos su corrección, aunque Él es nuestro corrector, Él sigue siendo nuestra esperanza. Así nos duela. Como un buen padre corrige a sus hijos, y así uno en el momento, ¿por qué me diste ese chancletazo? ¿O por qué no me diste tal plata o algo? Si se acuerda cuando era niño. Y unos momentos le daba rabia, pero después entendía el amor. Y hoy, si usted es padre, cuando corrige a su hijo, lo hace por amor. Entonces, eso es lo primero que aparece. Ahora, hermanos, también hay algo parecido con otros salmos. Por ejemplo, el Salmo 4 y el Salmo 8 habla de instrumentos de cuerda. Así que no es único. Y dice al jefe de los cantores en el versículo 19. Significa
que era un salmo, una oración individual que llegó a ser una expresión colectiva, donde todos podían aprender cómo hablar, cómo orar a Dios, cómo cantar en medio de la dificultad para terminar honrando su nombre, porque Él viene a salvar. Entonces, eso es lo bello que nos puede decir esas dos tapitas. Ahora, vamos a la verdura. La verdura quiero dividirla en tres partes. Versículo 2, mira el versículo 2. Y vamos a llamar ese pedacito: en medio de tiempos de juicios hay que pedir a Dios que avive su obra. Versículo 2, en medio de tiempos de juicios hay que pedir a Dios que avive su obra. Versículos 3 al 7, en medio de tiempos de juicios Dios vendrá manifestando su gloria. Versículos 3 al 7, en medio de tiempos de juicio Dios vendrá manifestando su gloria. Y por último, versículos 8 al 15, en medio de tiempos de juicio Dios traerá salvación a su pueblo. En medio de tiempos de juicio Dios traerá salvación a su pueblo. Qué belleza, ¿verdad? Habacuc, al igual que otros profetas, hace uso de las imágenes. Yo les decía, cantábamos Yo quiero verte y El Resplandor. Y desde niño siempre me sonó bonito. Pero cuando estaba leyendo aquí Habacuc, esto me sonó duro. Empecemos por el versículo 2. El versículo 2, miren la primera línea, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora, el profeta escuchó una palabra. ¿Y cuál fue la palabra? La que se dio atrás en la respuesta, cuando le dijo: yo haré una obra grande, una obra que todo el mundo quedará anonadado, y es que traeré a los caldeos como mano de juicio. Y eso es lo que escuchó él y temió. Hermanos, hoy no estamos como Habacuc en un contexto judío. Y tenemos la palabra del Señor, tenemos sus mandamientos. Y quiero preguntar, cuando oyes su palabra, ¿tienes ganas de obedecerla? ¿Tienes ganas de seguirla? ¿Has oído la palabra del Señor y tienes ese temor reverente? No miedo, sino ese temor reverente. Hermanos, aquí este hombre Habacuc sí tuvo miedo, literal. Porque esas palabras, he oído tu voz y temí, es pesado. Porque él sabía lo que se venía. Porque Dios es justo y no deja impune el pecado. Dios no deja pasar por alto el pecado. En esta época vemos a Dios como un bonachón, como un hombre siempre dispuesto, con los brazos abiertos. Y sí lo es. Pero ojo, ojo. Hay textos donde nos muestran que él dice, y si pecas y sigues pecando y ya lo haces voluntariamente, ya no queda otra expiación sino una horrenda expectación de juicio, porque no morirá otro por segunda vez. Así dicen. Y a veces nosotros nos hemos vuelto livianos. Todo lo que representa el pecado ya nos parece, no, eso es una condición. Fue un error. Señor, tú perdonas todos mis errores. No, se llama pecado. Esa es la palabra. Entonces, ante Él hay que temer y guardar reverencia. Pero en medio de esto, cuando Él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, pide tres cosas inmediatamente en ese versículo 2. Dice, aviva la obra. Número 1. 2. Que se conozca tu obra, hazla que se conozca. Y tercero, que en medio de ella, o en medio de la ira, o en medio de tu juicio, tengas misericordia. Miren la segunda línea del versículo 2, dice, oh Jehová,
aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Y a quién no le encanta ese texto? Yo creo que ese texto se utiliza mucho para hablar de avivamiento, ¿cierto? Dígame, ¿a cuántos no le gustaría un gran avivamiento? ¿Sí? ¿O a ninguno? Ahora, escuchar los designios de Dios llevan al profeta a decir, Señor, si vas a hacer todo esto, aviva tu obra. Pero, ¿qué significa aviva tu obra? Hay que preguntarnos, ¿qué es aviva tu obra? Porque el texto parece que nos quiere indicar algo. Y aviva tu obra es lo que tú has dicho que se cumpla. Si vienes a juzgarnos, júzganos. Y si vas a usar a los caldeos, que los use. Que tu obra se cumpla. Ya no suena bonito. Ahora suena como lo contrario, ¿o no? Suena lo contrario. Ahora vamos a mirar. Ahora, hoy le llamamos avivamiento, sí, a esos moveres, a cómo ve uno, cómo Dios hace toda clase de manifestaciones preciosas. La mayoría legítimas, otras no son legítimas. Pero el profeta lo que dice con la expresión aviva tu obra en medio de los tiempos es, Señor, que lo que tú te has propuesto se cumpla, que lo que tú quieres, tu obra, tu juicio se cumpla, se hagan reales. Y recuerden que en el capítulo 1, Dios dice, haré una obra que los hará con la boca abierta. Entonces aquí en el capítulo 3 va a utilizar la misma palabra obra. Aviva tu obra. Eso que le pareció horrendo, un castigo, ahora dice, Señor, hazlo. Porque el profeta ha empezado a cambiar su mentalidad. Ahora entiende que la corrección es necesaria. Y nosotros necesitamos ser corregidos por Dios. Necesitamos que no tener un Dios que nos ponga pañitos de agua tibia. Ay, pecaste, sí, ay, tranquilo, no te preocupes, yo te entiendo. Sigue pecando y lo vas a superar en algún momento. No, ese no es el Dios que tenemos. Entonces, con respecto al avivamiento de hoy en día, quiero decir que no debemos enfocarnos solo en moveres, en pedir que sintamos algo, en pedir que haya un mundo de cantos y toda clase de emociones. Y eso está bien, pero no podemos enfocarnos en eso. Un verdadero avivamiento es pedirle, Señor, ¿qué quieres hacer? Que estamos dispuestos a hacer tus manos para que se cumpla. Es una iglesia que decide orar, que decide meterse en la presencia de Dios y que decide obedecer lo que Dios ha dicho. Eso sí es un avivamiento. Si un avivamiento es solo música, es solo todo el mundo alegre, entonces hay avivamientos en la Plaza de Toros cuando ponen un picó. Hay un avivamiento cuando por allá, por el Anillo Vial, colocan el Summer Dance Festival y todo el mundo con música electrónica y sus bebidas y pastillas raras. No, señores, un avivamiento no se reduce a cantar, a bailar, a tener momentos espectaculares así orando. No, un avivamiento nos debe llevar. Todo eso que se conjuga debe llevarnos a pedir que Dios haga su obra. Que Dios nos use para predicar el evangelio. Que Dios nos use para rescatar almas que se están perdiendo. Eso es un verdadero avivamiento. Un avivamiento hace que la iglesia sienta compasión, que sienta que los perdidos necesitan ser librados del juicio que ya viene. A veces pensamos que solo debemos salvarnos nosotros y ya. Y cuando vemos a la gente de la calle decimos, mira ese, mira cómo baila, mira lo que hace, no sé qué, y nos creemos mejores que ellos. Tratemos la seriedad, no somos mejores que otros.
Somos pecadores que se arrepintieron y Cristo nos lavó por su sangre. Y por agradecimiento debemos llamar a los que no conocen, a los que están perdidos y presentarles el evangelio para que salgan de su pecado, de su ignorancia. Jesús, cuando vino a la tierra, ¿saben a quiénes sí trató duro? A los que se decían conocer la palabra. A los fariseos, a los escribas les dio duro. Sí, que diezmar esto lo otro, y mira cómo te comporta, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. A los otros, generación de víboras. Pero ¿cómo le decía? A la mujer adúltera la trató con amor. Betty, no peques más. Al otro ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y lo sanó. A Zaqueo, el que robaba, le digo, ven, bate. Y voy a tu casa a comer. Porque ellos no conocían a Dios. Y tuvo misericordia porque ellos abrieron su corazón. Pero a los que estamos aquí, tenemos que tener cuidado. No pensar que somos mejores que los demás. Hermanos, cuando hay un verdadero avivamiento, el Espíritu de Dios nos llena de tal manera que somos como Jesús, ungidos para traer libertad al oprimido, sanar al que está enfermo, para dar pan al hambriento, para dar ropa al que no tiene ropa. No para darnos solo abrazos entre nosotros, porque no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No, a veces no es lindo ese saludo, porque son saludos y ya sin obras, sin una vida que respalde ese saludo. La iglesia nació con Cristo y el primer gran avivamiento se dio con 120 que estaban reunidos en un aposento alto y que, aunque tenían miedo porque estaban persiguiendo, habían matado a su Señor, decidieron colocarse juntos y descendió el poder de Dios. Y desde ahí el avivamiento fue predicando llenos del poder de Dios. No se quedaron cantando coritos y salmos. ¿O sí? Si lo encuentra, dígame. Cantaban, pero salían a predicar, salían a mostrar al Señor. Tercera, la otra línea que hay ahí dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Ahora, no piensen que porque voy línea por línea nos vamos a llevar aquí todo un día. No. Solamente esta primera parte, el resto lo voy a tomar más rápido. Como dije anteriormente, Habacuc quiere ahora que la voluntad de Dios se haga, que sus juicios se cumplan, que Judá vuelva a él y viva. Por eso dice, en medio de los tiempos hazla conocer. Pero lo que quiere es, Señor, que la gente sepa que no son los babilonios los que están juzgando. Que la gente sepa que eres tú el que está tras bambalina, que eres tú el que nos trajo a ellos para traer juicio, para que nosotros tomemos corrección. Por eso, aviva tu obra, que se cumplan tus juicios. En medio de los tiempos, hazla conocer, es que la gente sepa que ellos nos invaden no por su fuerza, ni por su poder, ni por su arrogancia, es porque tú los enviaste a corregirnos. Eso es una belleza. Ahora, ¿cómo podemos decir que eso es así? Si vuelve a Habacuc 1:5, se va a dar cuenta que dice, mirad y ved, mirad entre las naciones y ved. Utilizan las mismas palabras que aquí, ved, mirad. Haré una obra en vuestros días. Y esa palabra obra fue la que sirvió para decir que cuando se inicia este versículo 2, se está hablando de esta obra del 1:5, que aun cuando os contare no la creeréis. ¿Cuál es la invitación? Por lo menos con esta línea, que como iglesia oremos. Oremos para que la gente abra sus ojos y vea que en medio de las dificultades Dios tiene el control. Que aunque no entendemos todo lo que está pasando, hay algo más grande que se está tejiendo.
Dios está en control de la historia y está direccionando todo hasta el día final. Hermanos, es necesario buscar a Dios de forma legítima en oración. La cuarta línea del versículo 2 dice: en la ira, acuérdate de tu misericordia. Esto es bello cantarlo. Al igual que en Lamentaciones, que estamos ya a puertas de tratarlo, y otros libros proféticos, la ira no es sinónimo de ese enojo y ya, no, o de una pataleta de Dios. La ira es sinónimo de justicia, pago o retribución por algo que ellos se buscaron y se merecen. Entonces Habacuc sabe lo terrible que es vivir en un contexto de violencia, pero sabe que es más fuerte aún que la ira de Dios, que Dios haga justicia, que la ira se revele. Hermanos, hoy tenemos una ventaja que no tienen los judíos de aquella época, y es que Cristo ya vino y en Él hemos sido justificados. Justificados pues por la fe, ¿cierto? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que esperar que hagan toda clase de violencia o buscar carneros para espiarlo. No, en Jesús hay paz y reconciliación por su cruz, por su gracia. Ahora, quiero hacer un paréntesis pequeño. Hoy en día me preocupa algo, y es que muchos creyentes solo buscan afirmarse cuando escuchan de incendios, catástrofes naturales, de guerras y rumores de guerra, cuando hay crisis financiera, si el dólar sube, si el dólar baja, etc. Hermanos, eso no es lo que debe motivarnos a buscar a Dios. Hay muchos que solo eso es su motivador, que si ven problemas a nivel mundial, ya viene el Señor. Cristo viene, claro que sí, y vendrá cuando el Padre decida que es la hora, y punto. De hecho, la Biblia menciona en el día de Pentecostés, con los 120 reunidos, dice: esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros tiempos se inauguraron hace 2000 años. Así que en cualquier momento viene el Señor. Entonces, que no nos preocupe ver guerras por aquí, guerras por acá. Que en el sentido de que eso sea lo que nos haga buscar de Dios. Preocupémonos y oremos porque haya paz. Orémonos porque Dios guarde, pero que nuestra motivación no sea las catástrofes naturales. Sea un corazón que arde de pasión por Jesús. Amados, cuando haya juicio, cuando veamos esos incendios, como hicimos acá, oramos por Australia, oramos por todos estos lugares. Hay que orar. Y hay que orar porque Dios tenga compasión, misericordia, pero sobre todo que el mundo se arrepienta. Que el mundo busque a Cristo. Así digan locos, así digan lo que quieran, pero un día Cristo regresará por segunda vez. Y ese día ya no viene solo de bonachón y feliz, viene a juzgar. Mostrará su gloria. Hermanos, al igual que el pueblo de Judá y el pueblo babilonio, merecíamos toda la ira y el juicio, pero por causa de Cristo, por su muerte en la cruz, nosotros nos hemos librado. Pero no abusemos. Si realmente hemos sido salvos, de gratitud, vivamos entregados para Él. ¿Cómo es posible que volvamos a revolcarnos en los pecados antiguos? ¿Cómo es posible que volvamos a llevar la misma vida? Por eso es que mucha gente, cuando ve a algunos creyentes, dice: pero tú estás peor. ¿Tú para qué te metiste allá? Así dicen. Oremos por la ciudad, oremos por el país, oremos por la familia, oremos por todo, pero que la obra de Dios se cumpla. Hermanos,
avivamiento no es tener supercultos, es que la iglesia viva en obediencia a su palabra. Versículos 3 al 7 dice: en medio de los tiempos de juicio, Dios vendrá manifestando su gloria. Ahora quiero aclarar algo porque vamos a leer algo sobre, dice Parán y otra cosa. Dice: Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Parán queda debajo de Judá, al suroeste, es puro desierto. Y normalmente se relaciona eso como el Sinaí. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Sinaí? Las tablas de la ley y que había nubes, rayos y toda clase de cosas poderosas. Y Temán era Edom y quedaba al sureste. Ahora, lo que va a hacer el profeta es tomar eventos anteriores para hacer memoria y decir: Dios nos salvó antes, Dios nos salvará ahora. Dios tuvo mano fuerte antes, Dios tiene mano fuerte ahora. Por eso dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Aquí lo que está diciendo es como un antropomorfismo, mostrando a Dios como un guerrero poderoso que viene con toda su fuerza a salvar al débil, al salvar al que está siendo abusado. Y cuando viene, es como pasaba en la época del Imperio Romano, que cuando venían esos grandes conquistadores, todo el mundo lo lavaba y hacía fiesta. Pero esta imagen es más antigua. Es una imagen donde se muestra un gran guerrero, tipo mitológico, así, que viene con todo su poder. Hay rayos, hay poder. Así como en el Sinaí, que había toda clase de cosas espantosas, porque era una nube que cubría todo y la gente tenía miedo. Así viene este soldado, así viene este gran Salvador a librar su pueblo. El conquistador da esperanza porque entra marchando, porque viene y todos tiemblan. Viene venciendo y para vencer, como diría Apocalipsis. Este texto entonces evoca las maravillas del Éxodo, por los rayos en las montañas, por estas comparaciones. Mientras él camina, el sol se alumbra y dice que su gloria alumbra todo y deja ciega a la gente. ¿Y qué es la gloria de Dios? Preguntaba ahora rato. Y es todos los atributos de Dios juntos. Es su gracia, su esplendor, su favor, su misericordia, su poder, su omnipresencia. Es difícil de describir en un solo concepto. Cuando Salomón fue a inaugurar el templo, dice que se llenó de la gloria de Dios, pero ahí se manifestó como una nube densa y era tan pesada que todo el mundo quedó en el piso. Y los que iban a hacer un concierto, iban a alabar todo a Dios y todo el mundo terminó postrado de rodillas en el piso. El peso. Entonces es la suma de todos sus atributos. Nuestro Dios es glorioso. Ahora, miren esto. Quiero que detallen esto con todo. Presten atención a esto. Aquí se describe un poderoso guerrero, un militar gigante, un conquistador. Pero ¿saben? La gloria más grande del Señor no fue venir como allá decía Habacuc, como un guerrero, rayos brillantes, sino en un pesebre, sino débil, sino dependiente de una mujer que lo amamante, sino dependiente, él se incapacitó, se hizo humano. Eso es lo más glorioso. Y eso es lo que Filipenses y otros textos van a exaltar como gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios para ti? ¿O qué es para ti la gloria? Hoy para muchos
creyentes, la gloria es tener reputación, que la iglesia sea famosa. Ay, yo quiero asistir a una iglesia, pero que sea famosa, que todo el mundo la conozca. Vale, no hay problema. Los sugieres abren la puerta, no hay problema. Esto no se trata de eso. Esto no se trata de fama, de dinero, de poder. Esto no se trata de eso. Se trata de entender que la gloria más preciosa es dar todo por Cristo. Es entregar todo por Él. Así como Cristo se entregó y fue exaltado hasta lo más alto. Y lleva el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se postra toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice la palabra que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios el Padre. Así es. Entonces, hermanos, eso es una belleza. Los versículos 5 al 7 entran aún más fuerte y dice: delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Piénsese, imagínese. Va caminando y lo que pisa se vuelve lava. Lo que toca se va derritiendo. Hay muchos que quieren tener ese poder. Y dice: se levantó y midió la tierra. ¿A quién le alcanza el metro para medir este planeta? A mí no me alcanza. Pero dice: se levantó, midió la tierra. Miró, nada más mirando, hizo temblar a la gente. Los montes antiguos, esas montañas viejas, el Everest, todo eso, tiemblan, se asustan. Los collados, esas grandes montañas, se arrodillan ante Él. Sus caminos son eternos. Y dice, aquí hace una mención que nos lleva a la conquista con Josué. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de Madián temblaron. El texto muestra que el Dios glorioso viene y todos tienen que apartarse del camino. Todos temen. Está cerca, no se tarda. Ese es la gloria de Dios. Y quiero repetir nuevamente, la mayor expresión de la gloria de Dios no son rayos, centellas, humo, montes que tiemblan, destrucción, que cuando pisa se derrite todo. Es el Santo, ¿cierto? Es Jesús que vino desde Israel para hacer salvación a todas las naciones. Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, ojo, miren que esto se parece a Habacuc, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni por, de sangre, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14 de ese texto dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y miren, entre paréntesis dice el texto: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. No son los rayos. En Cristo la gloria es su humillación. ¿Por qué queremos como hombres y mujeres ponernos como los más grandes cuando Jesús se hizo el más pequeño?
Y cuando Él dijo, el que entre vosotros quiera ser más grande, sirva. No dice sea el más pequeño, dice sirva. Nuestra teología tiene un problema. Estamos pensando que las cosas que figuran y todo eso es lo que es presencia de Dios. Sí, hay presencia en muchos lugares, claro que sí, pero la presencia de Dios también está en el silbido apacible. La presencia de Dios está en esa hermanita, en ese hermano que se sienta en la silla y uno lo ve quieto, no dice, no está en ningún ministerio, pero está orando, intercediendo de día y de noche por toda la iglesia, por las almas. Por eso, hermano, que no sabemos quién es, pero apoya la obra misionera dando dinero o sale en sus vacaciones y se va a hacer misiones. Y a veces pensamos que tiene que verse en algo espectacular, que tiene que tener 10 canales de YouTube, que tiene que tener luces verdes, amarillas, rojas, 3 chaquetas, no sé. Hermanos, Lucas 2, 25 al 32, se los quiero leer, ya casi cerrando. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, y como palabras de Habacuc, la luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¡Qué belleza! Y finalizo con esto, versículos 8 al 15 nos hablan de medio de tiempos de juicio, Dios traerá salvación a tu pueblo. Y es que aquí vienen unos versículos que son clave y fundamentales. Aquí hay un contraste. La primera mitad de estos versículos, entre el 8 y el 15, van a mostrar juicios, pero la otra mitad va a decir, Él viene corriendo a salvarnos. Y ahí está la esperanza más grande. Y ahí está el cambio de actitud. Que en medio de todo, en medio del juicio, Él dice, Dios ya está caminando para salvarnos. ¿Sabes que Jesús salió a tu encuentro? ¿Sabes que Jesús te anhela? Versículo 8 dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Esto evocando el Éxodo nuevamente. La pelea no fue contra los ríos, fue contra los enemigos del pueblo de Dios. Versículos 9 a 10 nos muestran la confianza. Los que confían en Dios van a entender que los babilonios fueron usados para corrección. ¿Sabe, hermano? A veces pensamos que esas personas que están en nuestra vida y que parece que nos las tuvieran montado, uno dice, oye, pero es Satanás, nos la quiere montar. No, a veces no es él. A veces es el mismo Dios, como en Habacuc, para formarnos, para llamarnos a corrección, para que tratemos la seriedad. Ya viene y está cerca. Y una belleza. Dios es precioso. El versículo 11, eso estúdialo en su casa. Dice que el sol y la luna se pararon en su lugar. Y eso no les recuerda cuando Josué en medio de una pelea no les alcanzó el día. Entonces tuvo que clamar, Señor. Él dijo, para el sol, y se detuvo la tierra. Sabemos, en esa época pensaban que era el sol el que, ya sabemos que la tierra da vuelta, aunque el sol también da vuelta, y todos dicen que todo el universo da vuelta.
Total, aquí lo que nos muestra es que la obra de Dios, con todos esos detalles, esas pinceladas, está diciendo, así Señor, como actuaste en el pasado, actúas ahora en medio de nosotros. Quiero invitarte a pensar cuántas veces Dios te ha librado de males, cuántas veces Dios ya ha escuchado tus oraciones y las ha cumplido. ¿Por qué quieres afligirte ahora? ¿Por qué quieres matar tu mente? Si Dios sí responde, pero responde en su tiempo. Y quiero dar la estocada final con Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí había un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y vayan pensando en Habacuc, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, aunque ya lo conocemos, Fiel y Verdadero. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es, y aquí tiene el nombre otra vez, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las reirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, el Señor tiene ahí un tatuaje. No estamos avalando tatuaje. Entonces, hermanos, en Juan, en el primero que vimos de 1:9, aparece Dios como el Cordero que se hizo carne, y esa es su gloria. Pero el mismo Juan, cuando escribe Apocalipsis, dice que viene un gran guerrero montado en su caballo. Pero esta vez no viene como el Cordero de Juan, sino ahora viene en Apocalipsis para juzgar, y viene con resplandor y su espada brillante, aguda, para juzgar las naciones. Si usted se preocupa hoy por la corrupción, por todo eso, preocúpese, ore y busquemos cómo hacer justicia a través de métodos legales, aclaro. Pero un día se juzgará y se hará justicia por toda la corrupción, violaciones, crímenes, odios, racismo, abuso físico, sexual, emocional, espiritual, por todo engaño, estafa, injusticia, por todos los atentados, las faltas de respeto, por toda clase de cosas se hará justicia. Así que no paguemos mal por mal. Un día vendrá la verdadera justicia. Y yo sé que es difícil, en medio de una predicación de un Dios de amor, pensar que Dios no actúa con justicia y va a gobernar con vara de hierro y juzgará. Pero Dios sí lo hace. Y esto me lleva a mí me hizo pensar estas semanas que ¿cómo estoy con el Señor? ¿Qué pecados no he confesado? ¿Qué actitudes están siendo malas? Hoy tengo la voz ronca. Hermanos, hay que estar revisándonos. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo estoy? ¿Qué pecado se ha vuelto en mí tan común que ya parece que ni me importa a mí ni le importa a Dios? Te invito a examinarte, porque algunos pecados se vuelven tan normales y pensamos que Dios nunca nos va a llamar la atención por eso. Sabemos que Dios cargó el pecado y que Dios lo cargó en Cristo, pero necesitamos arrepentirnos. Arrepentirnos es dejar esa conducta y no volver a repetirla. Dios cargó sobre sí toda la ira en Jesús, y en Jesús fuimos justificados. Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte, pero que en Cristo tenemos vida. Así que nuestra esperanza es que confiando en Cristo, aunque antes no éramos pueblo, ahora sí somos pueblo de Dios. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Le pido el favor que se coloque de pie. Señor, gracias. Señor, gracias porque la mejor noticia, así como la recibió Habacuc en los versículos 13 a 14, es que nuestro Dios Salvador viene para socorrer a su pueblo, viene para socorrer a su ungido, Señor. Gracias porque la confianza está en que Cristo es nuestro Señor y Salvador, y así como nos salvó ayer, antes, hoy sigue salvando. Así como hace 2000 años salvó, hoy nos salva, Señor. Gracias porque nuestra confianza está en ti, porque la razón, Señor, para saber, para creer, es que Cristo está en medio de nosotros. Hermanos, hoy tenemos esperanza que en medio del juicio no saldremos mal librados. La palabra menciona en una de las cartas de Juan que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y al temor a la que se refiere Juan es el temor de ser destruidos en el día del juicio final. Si hoy tú no sabes para dónde va tu alma, si hoy no estás seguro que si te mueres a dónde vas, yo te invito a que abras tu corazón y le digas: Señor Jesús, te necesito, transfórmame. Habla con el Señor. Padre, gracias porque llevaste todas nuestras enfermedades, sufriste todos los dolores, porque aunque te tuvimos por azotado y herido y abatido de Dios, fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que hoy gozamos fue sobre ti, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Padre, reconocemos que nos descarriamos como ovejas, que cada uno de nosotros nos apartamos en nuestros propios caminos, pero Jehová cargó en él, en Jesús, todo el pecado. Gracias, Señor. Ayúdanos a no olvidar tu sacrificio, Señor. Señor, que no nos quedemos sentados, estancados o paralizados en el temor del miedo presente, en el temor de lo que está pasando ahora, sino que podamos entender que en medio del juicio tú actúas y podemos alabar tu nombre. Señor, enséñanos que contigo no se juega y que nuestra actitud frente a ti debe ser de total obediencia y sumisión. Ayúdanos a entender que avivamiento es más que cantar, es más que culto, Señor, donde saltemos, donde sintamos, Señor, sino que entendamos que avivar es que la obra de Dios se cumpla, que la gente sepa quién es el que trae salvación y que en el día de la ira tu misericordia esté presente, Señor. Gracias porque este salmo nos enseña la forma de recuperar la confianza, Señor. Y la forma es viendo cómo actuaste en el pasado para darnos fuerza, para saber que actúas en el presente, para saber que aún en medio del juicio socorres a tu ungido, que Dios guarda a su pueblo. Así como el salmista, Señor, una vez dijo: oí y temí, se conmovieron mis entrañas. Que hoy nos preguntemos: ¿cómo oímos? Y cuando oímos tu voz, ¿qué se conmueve dentro de nosotros, Señor? Eres bendito, Señor Jesús. Aunque la higuera no florezca y en sus vides no haya fruto,